Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a este módulo de taller de tesis, ¿no? Enfocado ya a la consolidación de su proceso de investigación, ¿sí? Que les va, obviamente, dar pie a la obtención de su título de maestría. Para ello, les voy a compartir pantalla del programa en sí que se tiene para este módulo, ¿no? Donde es fundamental el cumplimiento de todas y cada una de las actividades, cada uno de los aspectos que les voy a dar a conocer para el éxito y la culminación de su tesis de maestría. ¿Sí? Ya en un módulo anterior, con ustedes hemos visto todo lo que debería tener un perfil de tesis, ¿sí? Ahora implica la culminación de su tesis. ¿Eso qué se refiere? Que ya deberían haber aplicado sus instrumentos y lo que vamos a ver, cómo ustedes tienen que sistematizar la información, cómo tienen que ya redactar su trabajo final. ¿Sí? Entonces voy a iniciar con compartir pantalla. Ya está listo. No sé si pueden ver pantalla. Sí, doctor, vemos. Listo. Muchas gracias. Bueno, este es el taller de tesis 3, como les había mencionado. ¿Sí? Obviamente ya los contenidos que vamos a abordar están enfocados a la consolidación de la tesis de maestría, ¿no? Hasta los resultados, la propuesta que tiene que tener una tesis de maestría, concluyendo con los anexos que van a respaldar todos los procedimientos desarrollados científicamente en la tesis de maestría. ¿Sí? Esta consolidación obviamente implica inclusive la elaboración de la propuesta. Una tesis de maestría tiene justamente el acápite de propuesta enfocado a lo que es la mejora de los resultados que han obtenido durante el proceso de investigación. ¿Sí? Em, por otra parte, para poder presentar una tesis de maestría, ¿sí? Eh, Tiene que haber coherencia desde la carátula hasta los anexos, ¿sí? Todos y cada uno de esos aspectos tienen que ser coherentes en el momento en que ustedes estén seguros, impriman y entreguen justamente para la defensa correspondiente. Para este fin, es justamente los contenidos que vamos a abordar en este módulo. ¿Sí? La primera unidad temática está enfocado a lo que son los parámetros valorativos del capítulo 1 de la tesis de maestría concluida. ¿Sí? Ahí ya tienen que, vamos a ver la presentación de la problemática, antecedentes, justificación, objetivos, hipótesis, o sea, todo viendo desde el punto de vista de un documento terminado. ¿Por qué vamos a revisar todo esto? Porque vamos a ver criterios, parámetros para que ustedes autoevalúen cómo está su tesis. ¿Sí? Hay algunas veces que hemos redactado nuestra tesis en tiempo futuro. Se desarrollará, se implementará ahora, obviamente. Hay que actualizarlo, hay que contextualizarlo a la realidad aplicativa que han desarrollado en su tesis de maestría. ¿Sí? Hay algunos pasos o procedimientos que han añadido al momento de implementar su tesis. Tienen que visibilizar
simplemente todo ello. Es decir, vamos a revisar punto por punto. La segunda unidad temática ya está enfocado a lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3, que ya vendría a ser la revisión de los estándares de calidad, cómo tiene que estar su estado del arte, su sustento teórico, marcos referencial, la presentación de resultados. El capítulo 3 ya es la presentación de resultados basados en la aplicación de instrumentos, cómo se tiene que visibilizar la interpretación y la integración de los resultados. La tercera unidad temática son los parámetros valorativos del capítulo 4, perdón, y del capítulo 5, ¿sí? Que está enfocado a, perdón, el capítulo 4 y 5 está enfocado a la estructuración de la propuesta, donde se visibiliza el análisis de las partes interesadas, justificación, objetivos, la planificación y seguimiento de monitoreo, la redacción de las conclusiones y las recomendaciones finales. ¿Sí? Y finalmente, la cuarta unidad ya vendrían a ser los parámetros valorativos integrales de una tesis de maestría, donde vamos a ver desde el formato de la carátula, el formato del índice, ¿no? O sea, cómo tiene que estar el índice. ¿Te están presentando bien su índice? Existe el índice temático, el índice de figuras, el índice de tablas, el índice de anexos. Muchos no colocan, ¿no? Su resumen, sus palabras clave. O sea, todo vamos a ver para que ustedes, al terminar las, la parte práctica de este módulo, ustedes ya tengan listo su tesis de maestría. ¿Sí? Eso es justamente lo que vamos a abordar en este módulo. ¿Sí? Eh, ya cuál es el cronograma que vamos a abordar, como ustedes tienen conocimiento, se avanza semana por medio, ¿no? Una semana, sábado y domingo, van a ser las clases sincrónicas, como estamos iniciando el día de hoy, para que la próxima semana ustedes trabajen netamente en base a las directrices que se les va a dar en estas 2 días. Luego, el sábado 24 retornamos para ver la supervisión y la orientación y corrección de los trabajos en vivo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya para esto tienen que estar concluidos, tienen que estar avanzando y vamos a conseguir con ustedes. Punto por punto. Esto va, esto no va, esto tienen que corregir, esto tienen que mejorar, esto les van a preguntar, es decir, todo. ¿Sí? Y el domingo 25, de la misma manera, estos 2 días nos vamos a enfocar a la corrección. ¿Para qué? Para que de la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, ustedes consoliden sus informes de tesis de maestría. Es decir, su tesis concluida. ¿Sí? Yo les invito a poner todo el esfuerzo en estas 4 semanas de clases. Son 4 semanas fundamentales para que ustedes puedan justamente tener una tesis terminada, listo para presentar para su titulación en la maestría. ¿Sí? Durante las clases, obviamente, vamos a, ustedes pueden hacer consultas, algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan durante el proceso. ¿Cómo vamos a valorar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la ponderación? La presentación de los capítulos 1, 2 y 3 concluidos en base a los parámetros valorativos va a valer 25 puntos. La presentación de los capítulos 4 y 5 concluido en base a los parámetros va a valer 35 puntos. Y la presentación de su tesis concluida de maestría va a ser de 40, ¿no? Haciendo un total de los 100 puntos correspondientes, ¿no? Y ustedes ya conocen justamente, este no es el único módulo que estoy dando con ustedes, están todos los datos y la bibliografía correspondiente que ustedes pueden revisar y tienen acceso a lo que es en el ámbito del Internet. ¿Sí? Bueno, ese es mi plan de trabajo es el plan de trabajo que se tiene para este módulo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que ustedes tengan? Les escucho. Andrea, Fernando, Jesús, Marta, Nieves, Telma, Teodora y Verónica.
¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? Andrea. Licen, buenas tardes. Por el momento todavía no, Licen. Voy a esperar el transcurso de la tarde. Ya. Teodora, Jesús, Telma. ¿Está claro el programa? Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Le habla Telma. ¿Cómo estás? Consultarle más o menos las fechas de presentación, capítulo 1, 2, 3. ¿Hay todavía fechas probables? Sí, tienen vinculación con lo que es el programa que en un principio, a ver, les estoy volviendo a compartir algo. Ya, perfecto, ¿no? Vamos a tener, les voy a elaborar un cuadrito y aquí está todo, ¿no? O sea, estamos iniciando el día de hoy, sábado 10 con la primera unidad y van a tener oportunidad hasta el 1 de septiembre para poder presentar sus trabajos finales. Obviamente, el 1 de septiembre cae un día domingo. Yo les voy a dar hasta el siguiente sábado, 7 de septiembre, para que ustedes puedan presentar justamente su último trabajo, ¿no? En base a los parámetros valorativos. ¿Está claro? Para la próxima semana tendríamos que ya presentar la primera parte, capítulo 1, 2, 3. Ya. Finalizando justamente antes de la fecha hasta el viernes 23 estarían presentando. ¿Sí? Está bien, gracias. Ya. Como primera tarea que ustedes van a tener, y ya la plataforma va a estar listo a partir de mañana en la mañana, ustedes tienen ya avanzado justamente sus tesis, ¿no? Con ustedes, su trabajo final del anterior módulo que han avanzado conmigo era sus perfiles de tesis. Quiero que ustedes suban tal como se encuentran, ¿sí? Sus perfiles de tesis. Esa va a ser su primera actividad de esta semana. ¿Sí? La plataforma nuevamente va a estar lista a partir del día de mañana en la mañana. ¿Sí? Va a haber un link donde dice trabajo número 1, eh, trabajo inicial de tesis. Y ahí suben lo que tienen avanzado hasta ahora, sin hacer las correcciones o si quieren ya lo mejor un poco, pero quiero ver en cuanto a las temáticas de todo ello. ¿Sí? Una consulta. Ya para este nivel es fundamental que ustedes ya hayan aplicado sus instrumentos. Y para que hayan aplicado sus instrumentos, es importante que ya hayan validado también sus instrumentos. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en el capítulo 13 y 4 netamente a cómo tienen que visibilizar los resultados. ¿Sí? Las personas que no han aplicado aún sus instrumentos, ¿no? Tienen esta semana para poder desarrollar. ¿Sí? Ya, desde mañana llamen a sus compañeros o a sus contactos, por favor, necesito aplicar, necesito hacer esto. Validen sus, ya hemos avanzado con ustedes la carpeta de validación de instrumentos, cómo se visibiliza, ya hemos abordado todo eso. ¿Sí? Lo que ahora vamos a ver, cómo ustedes tienen que presentar todo lo que han hecho en su informe final de tesis de maestría. ¿Sí? Bueno, eso es todo en cuanto al programa, al plan que se tiene para este módulo. ¿Sí? Ahora vamos a iniciar con la visibilización de los documentos, de los parámetros que ustedes tienen que considerar para poder valorar el trabajo que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Vamos a revisar
parámetro por parámetro, como una plantilla de checklist. ¿Sí? Ah, esto tengo, esto no tengo, esto tengo que mejorar, todo ello. ¿Sí? Por favor, a la medida en que yo vaya explicándoles, quiero que eh, ustedes vean sus trabajos. ¿Está claro? Vean y digan, ah, no, esto tengo, esto no tengo, esto tengo, esto no tengo. Analícenlo. Cual- Cualquier parámetro que no entiendan, interrúmpanme. Si no, no se entiende todo esto. Por favor, porque eso es fundamental para que ustedes puedan justamente lograr los objetivos de este mundo. ¿Sí? Bueno, esos son los parámetros de evaluación de los acápites de una tesis. ¿Ya? La carátula. Obviamente, respeta el formato institucional de la universidad. Ya ustedes tienen el manual de la universidad, se visibiliza el formato de la carátula y es simplemente decir, ¿respeta el formato? ¿Sí o no? Tengan en cuenta bajo estos parámetros, voy a revisar sus tesis, voy a revisar sus trabajos. ¿Sí? El título. Se visibilizan las dos variables de investigación, ¿sí? O, si es cualitativo, ¿no? Se utilizan las dos categorías, ¿sí o no? En el título, se visibiliza la población de estudio y el contexto donde se llevará a cabo la investigación. ¿Sí? El título coincide en su estructura con la pregunta de investigación. Ah, yo tengo que agarrar mi título y tengo que agarrar mi pregunta de investigación. Las tengo que comparar. ¿Coinciden en su estructura? ¿O el título tiene unas palabras y la pregunta tiene otras palabras? No, tienen que coincidir. Y ahí, por eso es un parámetro valorativo, ¿sí o no? Coincide con su estructura, con el objetivo de investigación de la misma manera. Aquí tengo mi título, aquí tengo mi objetivo. Las tengo que vincular, las tengo que relacionar y valorar. ¿Coinciden o no coinciden? ¿Sí? Lo mismo coincide en su estructura con la hipótesis o la idea científica defendida. Aquí tienen que valorar bien ustedes cómo están redactando estas partes de sus trabajos de investigación. ¿Sí? Luego del título, ¿qué se valora? ¿Qué se ve en la tesis? La dedicatoria. ¿Está presente en la tesis? Agradecimientos. ¿Está presente en la tesis? ¿Sí? Y aquí yo voy a añadir un criterio más, que es tanto la dedicatoria como los agradecimientos se encuentran en una hoja cada uno de forma independiente. ¿Sí? Es decir, una hoja de dedicatoria, una página, solamente una hoja donde está la dedicatoria, otra página donde está agradecimientos, no es en la misma hoja, arriba dedicatoria y abajo agradecimiento. ¿Sí? Luego, parámetro 10. Miren, hasta los parámetros están enumerados para que ustedes digan, ay, hagan una autoevaluación. Esto tengo, esto no tengo, esto tengo, esto no tengo. ¿Sí? El resumen está redactado en un solo párrafo. Hay resúmenes que un párrafo, dos párrafos, tres. No. El resumen tiene que ser en un solo párrafo. ¿Sí? Está redactado entre 200 a 250 palabras. ¿Cómo están redactados los resúmenes? ¿Cuántas palabras? ¿Y cómo voy a contabilizar? Marco, me voy en la parte inferior, ¿no? Y obviamente contabilizan las palabras justamente en la parte inferior. ¿No ven? Ahora, en el resumen, ¿se identifica el contexto de investigación? ¿Sí? En el resumen, ¿se identifica el contexto de investigación? En el resumen,
se identifica el objetivo de la investigación. ¿Sí? Luego, en el resumen, se identifica la metodología, los resultados generales de la investigación y el 16. En el resumen se identifican las conclusiones de forma sintética. Aquí yo voy a añadir un parámetro donde dice, se identifica una explicación general de la propuesta. Es una tesis de maestría. ¿Sí? ¿Ya? Hasta el número 17. Se identifica las conclusiones de forma sintética. Todas estas, tengan en cuenta, todos estos son mis parámetros de valoración del resumen. ¿Sí? Estos parámetros tienen que visibilizarse en 200 a 250 palabras. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Al finalizar el resumen, en la parte inferior están las palabras claves. Se plantea al menos 5 palabras claves. Las palabras claves se extraen del resumen, del título, del resumen, del objetivo. ¿Cuáles son esas palabras claves? Mínimamente 5 palabras. Generalmente pueden ser las variables, alguna categoría, alguna característica de la población. ¿Sí? Las palabras claves se visibilizan en el resumen. Las palabras claves están separadas por una coma. Las palabras claves están ordenadas alfabéticamente. Son algunos parámetros. Ah, no, no están ordenadas. Tengo que ordenarlas. Tengo que... ¿Sí? Ahora, lo mismo se resumen, pero en inglés, en otra hoja. Está redactado en un solo párrafo en inglés. Está redactado entre 200 a 250 palabras. La traducción respeta el orden y coherencia que se visibiliza en el resumen en español. Ojo, no traduzcan en Google, en los programas. No traducen de forma correcta. ¿Sí? Es importante que se hagan ayudar con profesionales que sepan inglés. O entre ustedes que hay alguno que domine inglés, se pueden justamente ayudar entre ustedes. ¿Sí? ¿Se encuentra traducido de forma adecuada? ¿Sí o no? ¿Sí? Después del resumen, ¿qué viene? Keywords. ¿Qué son las palabras claves? ¿Se visibiliza el mismo orden que en las palabras claves en español? ¿Sí o no? ¿Sí? Ojo, ya les estoy explicando los parámetros que voy a revisar sus trabajos. ¿Sí? Luego, ¿qué viene? El índice general. Se visibilizan todos los títulos y subtítulos del documento. La enumeración de páginas coincide con el índice. Ya, aquí les voy a añadir algo en el índice general. ¿Sí? En el índice no se visibiliza abreviaturas. Ah, ojo. Puede ser que en un subtítulo hayan abreviado algo, está bien, pero en el índice no tiene que haber abreviaturas. O en lo posible, en los subtítulos no tiene que haber abreviaturas. ¿Sí? La enumeración de las páginas coincide con el índice, obviamente, el índice general.
Aquí yo voy a añadir un parámetro más. El índice visibiliza desde la página 1, que implica la primera hoja del capítulo 1 y finaliza en la última página de recomendación. Antes de visibilizar la bibliografía. Sí, entonces, el índice visibiliza desde la página 1, que implica la primera hoja del capítulo 1, y finaliza en la última página de recomendaciones, antes de visibilizar la bibliografía de la tesis, ¿sí o no? La enumeración de las páginas coincide con el índice. ¿Sí? Seguimos. Índice de tablas. ¿Se visibilizan los títulos de las tablas? Cada una de las tablas de la tesis se visibilizan. Se visibilizan el número de página donde se encuentra dentro del documento. ¿Sí? De la misma manera. Entonces, aquí yo voy a añadir un aspecto más. Y dice, el índice de tablas inicia en una nueva hoja, ¿sí o no? De la misma manera, el índice de figuras, ¿sí? El índice de figuras inicia en una nueva hoja, se utiliza el número de página donde se encuentran dentro del documento. ¿Sí? Índice de anexos. Se enlista todos los anexos al documento. Miren, estos son los primeros parámetros valorativos de las primeras hojas. ¿Cuántos parámetros valorativos tiene? 18 parámetros evaluativos. Es simplemente, están con su documento, no, esto tiene, esto no tiene, esto tengo que corregir. Esto no tiene, esto tengo que corregir. Les va a permitir mejorar sus trabajos. No, este tiene, perdón, tiene un total de 37 parámetros valorativos. ¿Sí? Pasamos a lo que es el capítulo 1. ¿Sí? En el formato de la universidad, ya en el último reglamento que me han socializado, el capítulo 1 integra desde lo que es el planteamiento del problema hasta lo que es metodología. Es en un solo capítulo. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Andrea, Telma, Jesús, ¿alguna pregunta, duda? Marta, Fernando, Verónica, Nieves. Aún no. ¿Está todo claro? Perfecto. Pasamos a lo que es ya los parámetros valorativos de lo que vendría a ser el capítulo 1. ¿Sí? Breve presentación de la problemática. En un solo párrafo se da a conocer la problemática que se pretende estudiar. ¿Sí? Antecedentes del problema. Se identifica las causas y el origen del problema. Está redactado en al menos 2 páginas. Las fuentes utilizadas están dentro de los últimos 5 años, es decir, están actualizados. ¿Sí? Situación problemática.
se visibiliza la presentación del problema, ordenadas a nivel internacional, nacional y en el contexto de estudio. Se da una explicación sobre los efectos del problema que se está estudiando. Está detectado en al menos una hoja y media a la situación polémica, tiene que estar redactada mínimamente en una hoja y media. En al menos 45. Las fuentes utilizadas están dentro de los últimos 5 años, son actualizados. Pasamos al 1.4, formulación del problema. La pregunta de investigación coincide en su estructura con el título. El título y la pregunta. O sea, de la misma manera hemos preguntado, ¿no? Un parámetro para el título y este mismo parámetro se vuelve a repetir para el problema. Claro, ambos tienen que coincidir. En la, en la formulación del problema se evidencian las variables o categorías, ¿sí? Está redactado en una sola oración con sus respectivos signos de interrogación. Esa es la pregunta, ¿sí? En algunos trabajos es otro formato la pregunta y otro formato el título. No tiene que ser así, ¿no? La pregunta tiene que coincidir con el título. Se tiene que visibilizar las categorías o variables y estar redactado en una sola oración. ¿Bien? Pasamos a los parámetros valorativos de la justificación del problema. Se visibiliza el acápite de aporte teórico de la investigación como punto 151. ¿Ese es tu título, sí o no? El aporte teórico está redactado en un párrafo de 5 a 10 líneas. Ah, no, mi aporte teórico solamente está en 2 líneas. Ah, no, está mal. Aquí dice 5 líneas. Entonces tienen que aumentar un texto, ser más explicativos. ¿Sí? Luego, se visibiliza el acápite de aporte práctico de la investigación como punto 152, ¿sí o no? El aporte práctico está redactado en un párrafo de 5 a 10 líneas. De igual manera, se visibiliza el acápite de pertinencia social de la investigación como punto 153. La pertinencia social está redactado en un párrafo de 5 a 10 líneas. Son todos estos parámetros para valorar justamente el acápite de justificación. ¿Sí? Pasamos a lo que vendría a ser objetivos de la investigación. ¿Sí? Se visibiliza el subtítulo 161 como objetivo general de la investigación. Revisen. El objetivo general coincide en su estructura con el título. En el objetivo general se visibilizan las variables, los sujetos y el contexto de estudio. Aquí vamos a ver las variables, categorías. ¿Bien? El objetivo general coincide en su estructura con la pregunta de investigación. Aquí les pregunto, si el objetivo coincide con la estructura del título. Aquí, con la estructura de la pregunta de investigación. Comparen. El verbo utilizado en el objetivo general es de mayor nivel al de los objetivos específicos. Tengan en cuenta que hemos avanzado a lo que es la escalera de objetivos, ¿no? La escalera de verbos de objetivos, ¿no? Entonces, revisen en dónde está ubicado su verbo
y en dónde están ubicados los verbos de los objetivos específicos. Parámetro 60. ¿El verbo utilizado no se repite en los objetivos específicos? Parámetro 61. ¿Se visibiliza el acápite 162 como objetivos específicos? Parámetro 62. ¿Se plantea al menos 3 a 4 objetivos específicos? ¿Cómo están tratados? Ah, no, solamente tengo 2, no, está mal. Ah, tengo 7 objetivos específicos, está mal. Mínimamente 3, máximo 4 objetivos. Tienen que plantearse. Los verbos utilizados no se repiten entre sí. Los verbos que ustedes están utilizando en sus objetivos específicos. Los verbos se encuentran organizados de acuerdo con la escalera de verbos de objetivos. Ah, tengan en cuenta que hemos visto la escalera de objetivos, ¿no ve? Y hemos mencionado de que tiene que mantenerse el orden de esta escalera. No puede mezclarse. Mi objetivo específico 1 es nivel 3. Mi objetivo específico 2, nivel 1. Mi objetivo específico 3, nivel 4. O sea, esto no. Tiene que ser una escalera. Ir paso por paso. ¿Sí? La secuencia de objetivos planteados coincide con las etapas de la investigación. Se visibiliza en procedimientos. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar su tesis, voy a leer sus objetivos específicos y me voy a ir a procedimientos. La etapa 1 de procedimientos está vinculado al objetivo específico 1, sí. La etapa 2 de los procedimientos está vinculado al objetivo específico 2, sí. De esa manera se va a valorar el trabajo que ustedes están desarrollando. Hipótesis. A ver, las hipótesis científicas, la hipótesis o la idea científica de género. Ustedes saben que se va a denominar hipótesis cuando es una investigación cuantitativa. Se va a denominar ideas científicas de género cuando la investigación es cualitativa. ¿Sí? Entonces, parámetro 66. Se visibiliza la hipótesis de investigación, y esta sí es cuantitativa, o se visibiliza la idea científica de vender para investigaciones cualitativas, como punto 171. ¿Sí? Aquí aclare. Ajá, investigaciones cuantitativas. ¿Sí? Parámetro 67. La redacción de hipótesis de investigación coincide en su estructura con el título, la pregunta de investigación y el objetivo. O, si es una investigación cualitativa, la idea científica a defender visibiliza las categorías, el propósito, los sujetos y el contexto de investigación. ¿Sí? Parámetro 68. Se visibiliza la hipótesis nula en investigaciones cuantitativas como acápite 172. Ojo, este es solamente para investigaciones cuantitativas, ¿no? Y la redacción de la hipótesis nula coincide en su estructura con el título, la pregunta de investigación y el objetivo general. Son 69 parámetros que acabamos de ver hasta ahora, ¿sí? Antes de ingresar a las variables. Preguntas, dudas que tengan sobre estos 69 parámetros evaluativos. Son los primeros 69 que voy a agasar su trabajo y voy a conseguir. Sí, no, sí, no. Y ustedes antes de presentar, no, ya tienen mis parámetros de evaluación. Aquí tienen su chanchullo cómo sacarse 100 en su tesis. ¿Sí?
Les escucho. Preguntas, dudas, aclaraciones que necesitan. Doctor, Sí, sí. em, bueno, yo estoy un poco preocupada, tal vez no he entendido bien, ¿no? Algunas indicaciones que han dado. Y no sé, tal vez soy la única que no entendí y estoy un poco atrasada en el trabajo, ¿no? Es bueno, yo todavía no, digamos, no tengo un trabajo así como usted explica, ¿no? Que ya deberíamos tener. Y estoy preocupada porque, por ejemplo, nos dice que apliquemos los instrumentos, ¿verdad? O ya deberíamos aplicar y si no en esta semana. Eh, yo, bueno, he pensado que tal vez en este módulo nos iban a dar un poquito más de orientación para trabajar la tesis, ¿no? Y que nos iban a ir guiando un poquito para tener ideas y, bueno, aunque todos los módulos nos han ido explicando de alguna manera, ¿no? Algunos aspectos, pero yo pensaba que en este módulo un poco iba a ser más, digamos, que empezamos, hacemos esto así y vamos a partir, ¿no? Para hacer la tesis ya. Aunque ya hicimos el perfil, pero como le había dicho en el último módulo que con usted habíamos avanzado, que nos hemos sorprendido también por la situación de que tenía que ser en educación superior, ¿no? Porque más antes ya hicimos bueno, el perfil, pero bueno, algunos somos maestros y en educación regular. Entonces, estaba, personalmente estaba en esa situación de buscar incluso un tema, volver a hacer el perfil, y ir formando mi perfil, ¿no? Otra vez, porque, como le digo, nos hemos quedado así. Bueno, y en los siguientes módulos hemos ido, digamos, mm, aprendiendo un poco más a cómo trabajar algunos, por ejemplo, en el anterior módulo, el estado del arte, ¿no? Cómo transcribir, cómo ir sacando, cómo ir escribiendo, cómo ir formando ese estado de arte con nuestras ideas, todo. Entonces, ahora con lo que usted nos dice que ya deberíamos tener avanzado y en realidad yo entiendo que un mes vamos a tener para poder ya presentar la tesis, ¿no? Y me preocupo, en este momento me puse en una situación muy conflictiva, incluso como algunos somos maestros, estamos en finalización del trimestre y bueno, tiempo, no está, digamos, tan fácil de, de sacar, ¿no? Bueno, es una maestría, disculpe, doctor, tal vez por lo que digo, ¿no? Debería poner un poco más de esfuerzo, pero no sé, tal vez no lo entendí bien y nos podría un poco aclarar sobre el tiempo, ¿no? Si lo que he entendido ahora que va a ser un mes, algo así, ¿no? En este módulo que ya deberíamos ya al finalizar este módulo tener em, ya elaborado la tesis, ¿no? Eso, doctor. Mire, los instrumentos personalmente no lo he aplicado, ¿no? Y tengo que todavía arreglar, por ejemplo, el título de la tesis que voy a trabajar y todo eso. Esa es la preocupación que tengo, doctor. No sé si mis compañeros ya están adelantados y puede ser que sea la única, ¿no? En esta situación. Gracias, doctor. Listo, gracias por participar. ¿Alguien más que quisiera hablar? Doctor, Buenas noches, buenas tardes. buenas tardes, doctor. Sí, de igual manera, ¿no? Viendo los puntos que ya deberíamos de haber trabajado hasta el momento, pues no creo que nos hemos quedado prácticamente dentro del perfil mismo que hemos trabajado con usted.
hasta ahí, más que alguna corrección que usted nos hubiese observado, pero más allá de avanzar ahí, prácticamente si no lo hemos hecho. Anteriores módulos, por ejemplo, como dice, elaboración de un artículo dentro del perfil, algunos dentro de lo que es el marco teórico, todas esas cosas, ¿no? En el otro módulo, pero más allá no lo hemos avanzado. Y viendo los tiempos que tenemos, por ejemplo, tampoco sea prácticamente igual que la compañera, le digo, no se ha aplicado los instrumentos dentro de la institución que deberíamos de trabajar y no se tiene para poder sintetizarlos. Entonces, eh, cumplir los tiempos que nos estaría dando sería complicado prácticamente porque creo que nos hemos quedado todavía con muchas dudas en cuanto a la aplicación, por ejemplo, de la investigación y los instrumentos dentro del espacio donde vamos a trabajar, especialmente aquellos que trabajamos, por ejemplo, en educación regular secundaria, que ahora lo estamos trabajando, que lo vamos a trabajar en la universidad, ¿no? Entonces, esa sería nuestra preocupación, si puede haber más tiempos o alguna aclaración más para que podamos ir realizando estos instrumentos, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguien más quisiera expresar? Licenciado, buenas tardes. Buenas Yo tardes. creo que la colega que nos ha anticipado ha abierto la brecha, ¿no? A esta preocupación que tenemos, porque en realidad nosotros nos hemos confiado a que somos maestras de educación regular y trabajamos con secundaria. Nuestra aplicación iba por ahí, pero ahora lamentablemente no sé si es que ha sido un descuido de parte de nosotros o es que no hemos entendido bien que hacer una maestría no es con educación regular, sino con otro tipo de educación, como es la universidad. Yo creo que ese es el punto que estamos chocando por ahora. No estamos pudiendo enlazar, como usted dice, ya debían haber aplicado, pero lamentablemente no, tampoco es mi caso, no he podido aplicar. Y hemos hecho, bueno, el perfil que usted nos había propuesto, que nos ha hecho hacer ya está hecho, pero el anterior módulo, el módulo 14 igual, hemos hecho el estado de arte donde hemos aprendido bien, ¿no? A poder identificar cuando un autor se pone adelante, atrás, al medio, dónde hacer la opinión, todo eso es interesante, pero, por ejemplo, en mi caso yo había trabajado con estrategias didácticas para fortalecer los valores. Ahora, en el módulo 14, no, en mi estado de arte he planteado estrategias didácticas para vivir bien, o sea, es otro tipo de perfil, se podría decir. Ahora en eso mm, estamos chocando entre cabezas, ¿no? O sea, en dos temas y uno no sabe porque el primero que yo había propuesto es muy macro, tendría que ser uno más detallado, o sea, más micro, pero ahora en esas cosas estamos chocando con los tiempos que usted nos está dando y como nos está explicando. Esto está terrible, licenciado. Vamos a tener que dormir 2 horas en la noche y trabajar 22 horas. Bueno, miren, el objetivo justamente de este módulo es que tengan su tesis concluida, ¿sí? Que yo les dije al finalizar el anterior módulo, ya ustedes vean la posibilidad de aplicar sus instrumentos. Con esa frase nos hemos terminado. He concluido el anterior módulo. Y el anterior módulo en el mes de noviembre, diciembre, febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 8 meses después. Bueno, hay que buscar soluciones. Voy a terminar el día de hoy explicándoles estos parámetros para que evalúen también sus perfiles, lo que tienen. ¿Sí? Ya de antemano ustedes vean de... ¿Está con audio? Jesús. Jesús, por favor, tu micrófono.
disculpar, doctor. Buenas tardes. Ya. Entonces, veamos como dije, hoy voy a terminar de explicar los parámetros del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Ya? Terminando la clase, quiero que ustedes me envíen sus trabajos. Nos adelantemos y ustedes me envíen sus trabajos a mi WhatsApp, en mi WhatsApp, y voy a, en función a los trabajos que ustedes tengan, ver ya alternativas de comenzar a aplicar, de gestionar la aplicación, siempre y cuando ustedes tengan en cuenta que para aplicar sus instrumentos, estos tienen que ser válidos y tienen que contemplar las autorizaciones correspondientes. ¿No ven? Pues no pueden aplicar sin tener instrumentos válidos, sin tener las autorizaciones pertinentes. Así que tienen que ir en lo posible gestionando el desarrollo justamente de todos y cada uno de estos aspectos que van a contemplar en sus tesis de maestría. ¿Ya? De este modo, avancen lo que se pueda, lo más que se pueda, pero basado en nuestros parámetros. ¿Sí? Ya, ojo, la próxima semana ustedes tienen que poner énfasis en la gestión. Gestión de sus instrumentos y gestión para aplicarlos a la población objetivo de su tesis. Tengan en cuenta que en la tesis de maestría se da énfasis a la aplicación de los instrumentos y el trabajo y el peso del trabajo está en la interpretación y fruto de la interpretación estaría la elaboración de la propuesta, ¿no? Ahí está el peso de la tesis de maestría. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra participación más, voy a continuar explicándoles los parámetros. Igual, de la tesis que ustedes tengan, del trabajo que ustedes tengan, revisen estos parámetros. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta más, o ya paso a explicarles. Bueno, ¿qué dice? 1.8. Identificación, conceptualización y operacionalización de las variables, ¿no? O categorización de las ideas científicas a defender. Se visibiliza el acápite 181 con la identificación de variables, categorías de investigación, sí o no. Las variables, categorías, son las mismas que se visibilizan tanto en el título, pregunta, objetivo e hipótesis, idea científica a defender. En la identificación de variables se identifica claramente cuál es la variable 1 y 2 o cuál es la variable dependiente e independiente. Se visibiliza el acápite 182 con la definición conceptual de las variables o categorías. Las conceptualizaciones de las variables, categorías, son de fuentes actualizadas no menor a 5 años. 75. Las conceptualizaciones son extraídas de fuentes especializadas en el área. 76. En las conceptualizaciones se visibilizan las citas respectivas. 77. Se visibilizan en formato de tablas la operacionalización de variables categorías como punto 183. En las tablas, o sea, número 78, en las tablas de operacionalización se visibiliza la columna de variables con sus respectivas dimensiones, categorías, con sus respectivas subcategorías.
En la tabla de operacionalización se visibiliza una tercera y cuarta columna detallando los indicadores de cada una de las dimensiones y sus respectivas técnicas e instrumentos. Miren, aquí ya les estoy dando detalle de la estructura de la tabla que tiene que tener su operacionalización de variables. ¿Sí? Luego, en la tabla de categorización se visibiliza, o sea, en este caso, cuando la investigación es de corte cualitativo. ¿Sí? Cuando es cuantitativo, se llama operacionalización de variables. Cuando es cualitativo, se denomina categorización de las ideas científicas a defender. ¿Sí? En la tabla de categorización se visibiliza una tercera y cuarta columna, detallando los indicadores de cada una de las subcategorías y sus respectivas técnicas e instrumentos, ¿no? Y eso obviamente les va a facilitar para poder consolidar, en este caso, su proyecto. ¿Sí? Con esto van a poder conseguir su proyecto. Los instrumentos que se visibilizan en la última columna están vinculados y están coherentes con el enfoque de investigación y es coherente y son, perdón, y son coherentes con el enfoque de investigación. ¿A eso qué me refiero? Digamos, mi enfoque de investigación es cuantitativo y mis instrumentos yo menciono entrevistas, guía de entrevistas. ¿Hay coherencia? No, la guía de entrevistas es cualitativo, pero mi enfoque es cuantitativo, entonces tengo que buscar otro instrumento. O al revés, mi enfoque es cualitativo. Y yo utilizo en mi operacionalización de variables, visibilizo de que voy a aplicar un instrumento de inteligencia emocional, de checklist. Entonces, ahí ya estaría el problema, la dificultad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Aquí, a ver, 82. Los instrumentos que se visibilizan en la última columna se encuentran descritos y detallados en el capítulo posterior. Y los instrumentos mencionados se encuentran en anexos de la tesis. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ejemplos de estos instrumentos, doctor, serían con los que vamos a trabajar las encuestas, todas esas. Claro. Y cuando ustedes van a... ya. A ver, ha dejado de grabarse. A ver, enseguida, por favor. Enseguida, por favor, tengo problemas con la computadora. ¿Ya? Por favor. Un momento, por favor. Estoy teniendo problemas de computadora. Estoy cambiando de computadora. Así que enseguida, por favor.
¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Sí. Mil disculpas. Cambié de máquina porque eh, ya estaba acabándose batería y bueno, la última pregunta que me acaban de mencionar es si es el tema de los instrumentos. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Puedes volver a repetir, por favor? En realidad le estaba preguntando sobre, mm, ahorita se me bloqueó entre los instrumentos y las herramientas. No estoy, perdón. Ya, a ver. En la categorización de las variables, en la operacionalización de las variables o en la categorización, en la última columna se visualizan técnicas e instrumentos, ¿sí? Acuérdense de lo que hemos avanzado, ¿no? Las técnicas y los instrumentos, ¿no? Cada técnica tiene su instrumento. Por ejemplo, yo voy a utilizar la técnica de la entrevista. De mi técnica de la entrevista, ¿cuál sería mi instrumento? Una guía de entrevista. Otro ejemplo. Yo voy a utilizar la técnica de pruebas educativas. Y mi instrumento es una escala educativa de estrategias de aprendizaje. ¿Me dejo entender? Es la diferencia entre técnica y estrategia, ¿no? Entre técnica e instrumento. Eso se tiene que visibilizar justamente en los trabajos. Ya con ustedes hemos trabajado, hemos avanzado en detalle justamente todo esto. De todas maneras, mañana me voy a dar el trabajito de pasar algunos aspectos que es importante para ustedes en cuanto a este punto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Este checklist nos va a enviar hoy, ¿verdad? Sí, sí. Hoy les voy a enviar. ¿Sí? Pasamos, o sea, este checklist, miren, a partir de este checklist, ustedes, generalmente esto no se socializa, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con algunos de mis colegas, porque es un chanchullo de cómo se tiene qué parámetros se tiene que evaluar en una tesis, ¿no? Entonces ustedes van a saber, a ratos presentamos nuestro trabajo, ¿estará bien o está mal? ¿Estaré cumpliendo con todos los requisitos? Ah, aquí está. Aquí están los parámetros. Hasta ahora, y hemos visto 83 parámetros que se corrige de una tesis. ¿Sí? Continuamos entonces. Voy a pedir justamente, a ver, a Fernando Martínez. Fernando, ¿me escuchas? Doctor, buenas tardes, sí le escucho. Buenas tardes. Al cambiar de computadora y al salir, automáticamente Zoom te nombró administrador. ¿Me podrías Ah, ya, nuevamente nombrar administrador de la sala, por favor? claro, un momentito. Muy amable, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con todo esto. Estamos en la delimitación de la investigación. ¿Sí? Dice, punto 84. Se visibiliza el acápite 1.9.1. Ya está, doctor. Muy amable, gracias. Sí, efectivamente, ya está. Gracias. Entonces, se visibiliza el acápite 191, delimitación espacial. La delimitación espacial está redactada mínimamente en un párrafo de al menos 5 líneas. ¿Sí?
Dice, en un párrafo de al menos 5 líneas. Parámetro 86. En la delimitación espacial se da a conocer el lugar geográfico donde se llevó a cabo la investigación. Nuevamente, la delimitación espacial se da a conocer el lugar geográfico donde se llevó a cabo la investigación o donde se llevará a cabo la investigación. Eso tiene que tener su delimitación espacial. Pasamos al 87. Se visibiliza el acápite 192, la delimitación temporal. La delimitación temporal está redactada mínimamente en un párrafo de al menos 5 líneas. ¿Por qué estoy especificando esto de 5 líneas, 10 líneas? Porque lamentablemente hay algunos que en una sola oración, delimitación temporal, la presente tesis se llevó a cabo de 5 de enero al 8 de agosto. Nada más. No, tengan en cuenta que es una tesis. El presente trabajo de investigación desarrollado para optar el grado de maestría en educación superior se inició en el mes de enero, un lunes 4, o sea, se inició un lunes 4 de enero con las gestiones ante las autoridades de la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Y culminó con la entrega de una copia de los resultados a las autoridades quienes autorizaron la implementación de la tesis desarrollado en fecha 8 de agosto del 2000. Redactado de esa manera, obviamente va a llegar a 5 líneas, inclusive más. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? En la delimitación temporal se explica el periodo de tiempo específico que se llevó a cabo la investigación. Dentro de las delimitaciones está el diseño metodológico 1.10. Se visibiliza el enfoque de investigación como acápite 1.10.1. ¿Sí? En algunos trabajos, ¿sí?, ustedes van a identificar que el diseño metodológico es un capítulo más. En el formato de la universidad, no es un capítulo más. Forma parte del capítulo número 1. Y obviamente tenemos que respetar todo ello. ¿Sí? A ver, voy a compartirles de forma distinta, esperen un momento, la pantalla, con la visibilización de 2 documentos, ¿ya? Para que ustedes entiendan justamente lo que lo que les estoy explicando. Entonces, de forma diferente, voy a compartirlas. Perfecto. Por un lado están los parámetros y por otro lado está la tesis, un ejemplo de tesis. ¿Sí? Esto también les voy a pasar. ¿En qué acápite estamos? 1.10.1. Y como verán, aquí van a encontrar un ejemplo de todo lo que les estoy explicando. Esto también les voy a pasar, ¿no? Para que ustedes no tengan dudas. ¿Se puede ver las 2 pantallas? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. se ve. Perfecto. Dice 1.10.1. Se visibiliza el enfoque de investigación. Aquí está el enfoque de investigación. ¿No? ¿Qué dice aquí? En el acápite de enfoque de investigación se describe si la investigación es cuantitativa, cualitativa o mixta.
Yo al leer su texto, tengo que identificar si el texto de enfoque de investigación describe si es cuantitativa, si es un enfoque cualitativo o si es un enfoque mixto. ¿Sí? El enfoque de investigación está redactado mínimamente de 3 párrafos. Está redactado mínimamente en 3 párrafos de 5 líneas. Aquí tengo 1, 2, 3 párrafos, pero cada párrafo tiene de 3 líneas, está mal. Entonces tengo que añadir más explicaciones, ¿no? Hasta poder llegar a los 5 líneas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Está ahí. El enfoque de investigación se visibiliza 2 definiciones de distintos autores. Aquí tengo un autor, aquí tengo otro autor. Entonces, tengo que definir el enfoque de investigación con 2 autores distintos. No puedo utilizar al mismo autor. ¿Sí? En las definiciones se visibilizan las citas respectivas. Sí, están las citas. Tiene que mencionarse las citas. Existe un tercer párrafo, que es una redacción propia, integrando las conceptualizaciones y la investigación que se está desarrollando. Primer párrafo, primer autor. Segundo párrafo, segundo autor. Y entonces, según los parámetros, tercer párrafo, redacción propia. Por lo tanto, la presente investigación se basará en el enfoque cuantitativo porque utilizará herramientas de evaluación cuyos ítems y formas de corrección se basan en cálculos numéricos, haciendo uso de la estadística, ¿no? Para la presente investigación se contempla la aplicación de la escala de motivación laboral en los docentes cuyas respuestas son de múltiple elección. Ahí estoy relatando hasta llegar a mis 5 líneas máximas. ¿Sí? Parámetro 96. Se visibiliza el diseño de investigación como acápite 1.10.2, diseño de investigación. Sí, esto sí cumple. ¿No? ¿Qué dice? Se da a conocer si la investigación es no experimental, cuasi experimental o preexperimental. Entonces, en el diseño tiene que enfocarse eso. ¿Sí? En el diseño. El diseño de investigación está redactado mínimamente en 3 párrafos. En el diseño de investigación se visibilizan 2 definiciones. En las definiciones se visibilizan las citas respectivas. Y finalmente, parámetro 101. Existe un tercer párrafo que es una redacción propia, integrando las conceptualizaciones y la investigación que se está desarrollando. ¿Sí? A partir justamente de esto, miren, ya ustedes van a estar avanzando. Entonces, cuando digo, se visibiliza el tipo de investigación como acápite 1.10.3, tiene que ser el tipo de investigación, ¿no? ¿Por qué les estoy detallando esto? Porque hay momentos en que un subtítulo le enumeramos y en otros no. No, todos estos subtítulos que menciono aquí tienen que estar enumerados y sí tienen que respetar esta enumeración. ¿Sí? Entonces, parámetro 103. Se da a conocer el tipo de investigación, si es descriptiva, correlacional, explicativa, propositiva, etc. El tipo o los tipos de investigación están redactados mínimamente en 3 párrafos. 105. El tipo o los tipos de investigación se visibilizan 2 definiciones. ¿Por qué digo el tipo o los tipos? Porque puede ser un tipo de investigación solamente descriptiva, o puede ser descriptiva correlacional, o puede ser descriptiva propositiva. Son tipos de investigación. ¿No ven? Parámetro 107.
existe un tercer párrafo, que es una redacción propia, integrando las conceptualizaciones y la investigación que se está desarrollando. Parámetro 108. Si es que la investigación tiene dos o más tipos de investigación, cada uno se encuentra debidamente conceptualizado. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque al decir tres pasos, piensen que en tres pasos tiene que estar. No. Ya, si su investigación es descriptiva, propositiva, tienen que definir con autores la investigación descriptiva. Otra definición, investigación propositiva. Debe entender, tiene que haber justamente distintos, cada uno tiene que tener sus conceptualizaciones. Parámetro 109. Se visibiliza el método de investigación como acápite 1.10.4, 1.10.4, a ver, método de investigación. Se da a conocer los métodos de investigación, ya sean cuantitativos, ¿sí? Inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, etcétera, y cualitativos, hermenéutico, investigación, acción, teoría fundamentada, etcétera. Tiene que tener eso cuando hablamos de método de investigación. El método de investigación está redactado mínimamente de 3 párrafos. El método de investigación, parámetro 112. El método de investigación se visibiliza dos definiciones. En las definiciones se visibilizan las citas respectivas. Existe un tercer párrafo que es una redacción propia, integrando las conceptualizaciones y la investigación que se está desarrollando. Todos esos parámetros tienen que tener su tesis de maestría. ¿Sí? Parámetro 115. Se visibilice la cápite de técnicas e instrumentos de investigación, como acápite 1.10.5, 1.10.5. Ah, sí, aquí está. ¿No? Parámetro 116. Se visibiliza el acápite técnica de investigación como 1.10.5.1, técnica de investigación. En el punto de técnicas de investigación se da a conocer qué técnicas se aplicarán en la investigación en al menos 2 párrafos. ¿Qué técnica? Bueno, la técnica de grupos focales, la técnica de aplicación de pruebas, la técnica de la entrevista, tienen que dar a conocer y explicar en qué consiste esa técnica. ¿Sí? Se conceptualizan las técnicas con citas respectivas a, si estoy mencionando que voy a utilizar la técnica de aplicación de pruebas, ¿en qué consiste? Según Ramos, la técnica de aplicación de pruebas consiste en, hay que conceptualizarlo. Pasamos al siguiente capítulo. Punto 119. Se visibiliza, perdón, 119. Se visibiliza la cápita de instrumentos de investigación como 1.10.5.2, ¿sí? Instrumentos de investigación. Se detalla las características de los instrumentos a aplicar de la investigación. ¿A qué se refiere con características? Nombre del instrumento, objetivo del instrumento, autores, país, estructura de la prueba, materiales, tiempo de aplicación, forma de... Todo eso ya lo hemos avanzado en el módulo anterior. ¿No ven? Entonces, se tiene que visibilizar eso en sus instrumentos. Se menciona a los autores, fuentes de donde se extrajo el instrumento de investigación. Se visibilizan las características, áreas. No, aquí hay unas. Esto lo vamos a eliminar y nos vamos a quedar
con esta. Se visibilizan las características de los instrumentos, áreas de evaluación, objetivos, forma de corrección, etcétera, es lo que hemos visto. ¿Sí? Punto 123. Los instrumentos están validados y contextualizados a la realidad boliviana. ¿Eso qué implica? No basta agarrar, extraer un instrumento del internet y aplicarlo. Hay que validarlo. Para eso hemos avanzado a la carpeta de validación en el anterior módulo. ¿Sí? En anexos y apéndices se encuentran los instrumentos tal cual se aplicaron a los sujetos de investigación. ¿Sí? 1.16. Se visibiliza el acápite de población y muestra como acápite 1.16. Parámetro 126. Se visibiliza la población que se contempló en la investigación como acápite 1.16.1. Si Nieves, ¿quieres preguntar? Ya. Acápite 127. Se hace una definición de la población con citas despectivas. Ya estoy en población y muestra. ¿Sí? Se menciona la cantidad total de forma numérica de cuánto es la población de estudio. Y este es un gran error que cometen algunas tesis. O sea, dicen, mi población son docentes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Que integran las carreras de psicología, filosofía, ciencias de la educación y turismo. Pero en ningún momento dicen la cantidad, ¿no? Es importante visibilizar cuando hablamos de población, ¿cuánto de población? ¿Sí? Parámetro 129. Se visibiliza el acápite 1.10.6.2, la muestra, y vemos la muestra poblacional, ¿no? Parámetro 130. Se define conceptualmente el tipo de muestra que se tiene en la investigación. Parámetro 131. Se explica el procedimiento de obtención de la muestra. ¿Qué pasos ustedes han seguido para obtener la muestra? Paso 132. Se da a conocer la cantidad exacta de sujetos que conforman la muestra. ¿No? Y aquí voy a añadir un parámetro más que les va a servir bastante. La cantidad que se visibiliza en la muestra es menor a la cantidad de sujetos que se da a conocer en el acápite de población. Ojo, siempre la muestra es menor a la población. La población puede ser 250 estudiantes de filosofía y mi muestra, según unas fórmulas, van a ser 78 estudiantes. Hay esa diferencia. ¿Sí? Pasamos al acápite 1.11. Se visualiza el acápite de procesación. Se explica todos los pasos que se desarrollaron en el proceso de investigación. Los pasos mencionados son coherentes con la secuencia de objetivos específicos de la investigación. Entonces, veré el paso 1, paso 2, paso 3. Coincide con el objetivo específico 1. Paso 4, paso 5, paso 6, coincide con el objetivo específico número 3. Paso 7, paso 8, paso 9, corresponden al objetivo específico 3.
Ese nivel de coherencia tiene que tener sus procedimientos, ¿no? Y los pasos que amerita están respaldadas con fuentes de verificación en anexos de la tesis. Por ejemplo, en uno de mis pasos dice, se pedirá autorización a la jefatura de la carrera de turismo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Siglo XX para la aplicación de las pruebas. Este es mi procedimiento. ¿Cómo lo voy a respaldar? Ver anexo 1, copia de la carta recepcionada por Secretaría de la Atención de Carrera. Es una fuente de verificación. He validado mis instrumentos. Procedimiento paso, digamos, 7. Validación de los instrumentos identificados. Ver anexo 4. Y en anexo 4, están las carpetas de validación correspondientes. Todos los pasos. De ahí surgen los anexos. Tienen que respaldar, los anexos tienen que respaldar los procedimientos llevados a cabo durante el proceso de investigación. ¿Sí? Eso es lo que se tenía planificado para esta clase. ¿Sí? En este momento les estoy compartiendo también el formato de la tesis. Esto ustedes ya lo han elaborado, pero de todas maneras les voy a compartir esta noche, ¿no? Los formatos correspondientes, ¿no? Aquí está el línea de contenido, capítulo 1, introducción, breve presentación, y todos los parámetros, la mayoría de los parámetros de evaluación que hemos visto, está representado aquí en resumen, ¿no? Con los subtítulos que tiene que tener. Ustedes comparen su trabajo, que tengan todos y cada uno de estos acá, ¿no? Eso les va a servir para poder consolidar ya su trabajo de investigación. ¿Sí? Como verán, está todo lo que les he explicado, con algunos ejemplos, con algunas redacciones que obviamente les va a servir para sus trabajos correspondientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración hasta aquí? Tal vez un poquito más si nos puede comentar sobre más respaldos que necesitemos. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Cuando ustedes van a Doctor, hacer... un favor grande, más. No sé si cuando cambio de máquina se bajó el volumen o no sé si es mi máquina. Estoy a full con el volumen para escuchar, pero no le escucho muy bien. No sé si puedo aumentar el volumen del micrófono, si es posible. Ya, ahora sí está bien. Está mejor, gracias. Ya, perfecto. Ya, aquí les voy a poner un ejemplo. Ya, a ver, de los procedimientos. Ya, lo que ustedes tienen que colocar, cómo tienen que visibilizarse los procedimientos. Pongo tabla, lo puedo visibilizar a partir de una tabla. Digamos, es la tabla 3. Procedimientos de la investigación. Tabla 3, procedimientos. Insertar, que sea una tabla de 2 columnas. ¿Sí? En la primera columna voy a denominar etapas de la investigación. Y la segunda columna serían pasos, ¿no? O procedimientos de la investigación. Etapas. ¿Cuántos objetivos específicos tengo? Tengo 3 objetivos específicos. Entonces, el objetivo específico 1 se convierte ¿en qué? Perdón.
El objetivo específico 1 se convierte en etapa 1. Mi objetivo específico 2 se convierte en etapa 2. Y mi objetivo específico 3 se convierte en mi etapa 3. Cada una de las etapas, obviamente, tiene sus propios procedimientos, a excepción de la etapa 1. En la etapa 1, que es ya el objetivo específico 1, tiene que dividirse en 2 subetapas. La primera enfocada a lo que es la gestión y la segunda enfocada ya a lo que implica el objetivo 1, la etapa 1. ¿Sí? ¿Qué implica la gestión? Entonces, procedimientos pueden enumerar. Paso 1, ¿no? Envío de cartas para poder solicitar la autorización de jefatura de la carrera de mecatrónica de la Universidad Nacional Siglo XX para la aplicación de los instrumentos de la investigación. ¿Muy bien? Paso 2. Seguimiento y consolidación de las autorizaciones con la coordinación con docentes específicos de la carrera. Miren, estoy detallando mi etapa 1. ¿A qué me refiero con respaldo? Ahí dice, envío de cartas. Aquí pongo en paréntesis, como ya he terminado mi investigación, coloco ver apéndice, ver anexo 1, carta con sello de recepción. ¿Eso qué implica? Que he cumplido con mi paso número 1. Paso 2, seguimiento y consolidación de las autorizaciones con la coordinación con docentes específicos de la carrera. ¿Cómo puedo respaldar eso? Las coordinaciones específicas. Ver anexo 2, que puede ser, digamos, acta de reunión con docentes. O, en lo contrario, puede ser carta de coordinación, carta de solicitud de coordinación con docentes. Paso 3. Solicitud de consentimientos informados a los estudiantes previa presentación del proyecto de investigación en una reunión informativa. Aquí coloco ver anexo 3, modelo de consentimiento firmado por los estudiantes, Todos los pasos están respaldados en anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3. Miren, estos 3 pasos son de gestión. Ya para aplicar los pasos de la etapa 1 de mi objetivo 1, será a partir del paso 4, que vendría a ser aplicación del instrumento 1 para valorar, digamos, las estrategias de aprendizaje en los estudiantes. Y aquí pongo ver anexo
4, instrumento de estrategias de aprendizaje. Pero antes me estaba olvidando. Tengo que identificar y validar. A paso 4. Entonces, esto se convertiría en el paso 5. Paso 4. Identificación y validación del instrumento. Ver anexo tantos. Y así sucesivamente, cada uno de los pasos surge de las etapas, surge de los objetivos específicos y están respaldados en anexos. ¿Está claro? Sí, Licen, está claro. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenía planificado por hoy. Doctor, ¿Sí? perdón, una consultita. En la muestra que usted iba indicando, eh, ¿hay un número límite de personas involucradas en esa muestra? O sea, un límite de cantidad de... Dependiendo de su tipo de investigación, dependiendo de su enfoque. Si tu enfoque es cuantitativo, tu muestra es probabilística, mínimamente tiene que ser 70, 80 estudiantes. Pero si tu investigación es cualitativa, estás haciendo un estudio de caso, puede ser 4 o 6 docentes para estudio de caso. ¿Sí? Eso va a depender de tu diseño metodológico. Ah, está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Yo les planteo una cosa. Mándenme por WhatsApp sus trabajos que tienen y mañana vamos a aplicar esta plantilla con sus trabajos para que estén mejorando sus trabajos. Y así nos adelantamos. ¿Les parece? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, por hoy terminamos la clase. ¿Sí? No se olviden, por favor, enviarme a mi WhatsApp sus trabajos, sus perfiles que tienen hasta ahora, porque esos trabajos, en orden, de acuerdo a lo que me envían, vamos a comenzar a revisar ya el día de mañana para poder consolidarse. Es la primera. Y los últimos 15 minutos de la clase de mañana vamos a ver los parámetros de evaluación de los otros acápites. ¿Sí? Buenas noches y gracias. Gracias por participar. Nuevamente, va a ser un gusto volver a trabajar con todos ustedes. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.